Vamos a ver a partir de este momento las últimas tres fuentes del derecho romano. Hasta ahora hemos hecho una especie de recorrido histórico comenzando en la fundación de Roma, con las fuentes más antiguas, hasta llegar a estas, las más evolucionadas, las que corresponden a la etapa de mayor desarrollo del derecho romano. Ustedes recordarán que si bien actualmente hablamos del derecho romano como si fuera uno y el mismo, inmutable a lo largo del tiempo, en realidad el derecho romano es una larga evolución, es el resultado de una larga evolución de 13 siglos, donde en el comienzo se trataba de normas muy elementales, propias de una sociedad de agricultores que tenía por ende relaciones sociales muy elementales también, hasta llegar a ser el gran derecho romano que ha llegado hasta nuestros días y que es la base del derecho actual. Vamos a ver entonces el Senado consulto, las constituciones imperiales y las recopilaciones. La primera de estas fuentes, el Senado consulto, y lo escribimos de corrido, Senado consulto, era la decisión emanada del Senado con carácter legislativo. Actualmente vemos en el Senado un cuerpo fundamentalmente legislativo que excepcionalmente realiza otro tipo de funciones, por ejemplo, disciplinarias. Sin embargo, en el caso del Senado romano fue al revés. El Senado romano nació como la reunión de los jefes de familia. En el comienzo, ese Senado tenía tan solo 30 integrantes, que eran los 30 jefes de familia, los jefes de las familias fundadoras de la ciudad de Roma. Con el tiempo, esa cantidad aumentó primero a 100 senadores, luego hasta 300, 500 y en determinado momento llegó a tener 900 integrantes. Imaginarán lo difícil que era ponerse de acuerdo, sesionar y adoptar algún tipo de resolución entre 900 personas, cuando hoy es muy difícil ponerse de acuerdo en pequeños cuerpos colegiados. Lo cierto es que el Senado, a todas las funciones que inicialmente tuvo, le fue agregando una, la función legislativa. Durante mucho tiempo el Senado se dirigía a los magistrados para ordenarle a cada uno de ellos que adoptara algún tipo de decisión jurídica. Pero llegó un tiempo en que el Senado pasó a legislar por sí, pasó a crear las normas de derecho directamente, y esto sucedió hasta prácticamente avanzado el siglo III después de Cristo, donde los poderes del Senado fueron cediendo en favor de una figura ascendente que era el emperador. Y pasamos entonces a la siguiente fuente del derecho romano, que son las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales eran las decisiones del emperador. El emperador tenía todas las atribuciones que ustedes se puedan imaginar: el derecho de mandar, crear la ley, aplicarla, actuar como juez. El emperador romano reunía todas en sí, en su persona, todas las funciones que hoy desempeña el Estado y que generalmente son atribuidas a tres poderes independientes, de acuerdo a lo que es la clásica doctrina y práctica de la separación de poderes. El emperador reunía todas esas funciones. Una de esas funciones era la de crear el derecho, por lo tanto la función legislativa, y lo hacía a través de las llamadas constituciones. Las constituciones eran decisiones del emperador, y las había de cuatro tipos: edictas, decretas, rescriptas, mandatas. Las edictas eran disposiciones, decisiones legislativas del emperador, similares al edicto del pretor, pero con una mayor autoridad. Las decretas eran decisiones de carácter judicial tomadas por el emperador cuando actuaba como órgano de alzada, es decir, como órgano superior en materia judicial. Del mismo modo que hoy un juez de paz, por ejemplo, dicta una determinada sentencia y esa puede ser apelada ante un juez letrado, o las sentencias de los jueces letrados que pueden ser apeladas ante los tribunales de apelaciones y que son revisadas en última instancia. Algunas de esas cuestiones llegan incluso a la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de casación. Siempre hay en todo sistema jurídico una última palabra, un tribunal máximo, un tribunal de alzada, el que resuelve en definitiva. En este caso, en Roma lo era el emperador. Cuando el emperador actuaba en esta función de tribunal máximo, las constituciones imperiales se denominaban decretas. Luego estaban las llamadas rescriptas,
que eran respuestas dadas por el emperador frente a consultas que le hacían los magistrados en relación al derecho aplicable. Del mismo modo que los juristas particulares respondían a las consultas cuando los ciudadanos las planteaban, el emperador también podía actuar en esa función de responder y declarar el derecho aplicable, solo que lo hacía también como última palabra y cuando se lo pedían determinados magistrados. Y estas eran las rescriptas. Y finalmente estaban las llamadas mandatas. Las mandatas eran instrucciones de carácter administrativo que en general el emperador le hacía llegar a los gobernadores de provincias. Ustedes recordarán, el Imperio Romano, Roma en su última etapa imperial, llegó a dominar buena parte del mundo conocido, es decir, prácticamente toda Europa, el norte de África y una porción de Asia. Esto en el mundo antiguo era prácticamente la totalidad del mundo conocido, al punto que el mar Mediterráneo era para los romanos mare nostrum, es decir, nuestro mar. Todas las costas del mar Mediterráneo eran provincias romanas. Y allí había provincias y a su frente estaban los gobernadores. Esos gobernadores respondían a las instrucciones de carácter administrativo que le daban los emperadores a través de este tipo de constituciones que eran las mandatas. Con esto tenemos entonces el Senado consulto y las constituciones imperiales como fuentes de derecho romano.